¿Cómo están, amigas de Soy Mujer Prisma? Las saluda Sally Saiz desde las oficinas de Milamex. Estoy aquí con mi hermana en la fe y también en la carne, mi hermana Raquel de Miranda. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Llevamos ya un tiempo Sí. hablando acerca de los 10 mandamientos. Hola, Sally, ¿cómo Hola. estás? Me da mucho gusto saludarte. Ha sido todo un reto estar hablando de los 10 mandamientos, pero yo creo que es algo que nos edifica, que nos Ujú. hace ser mejores y esperemos que a las mujeres les esté gustando y estén aprendiendo, ¿no? O quien nos escuche. Las invitamos a que si tienen algún comentario nos lo hagan llegar. Sí, por favor. eh, Porque sí queremos saber, no que nos quieren, aunque eso es padre, pero si de alguna manera les es de bendición. No tenemos todas las respuestas, sí tenemos muchas preguntas, pero conocemos al que tiene todas las respuestas, que es el Señor Jesucristo, es nuestro Dios, nuestro Señor, y hemos estado hablando de la importancia de los 10 mandamientos, que hablan del carácter de Dios y que son para nuestro bien. No es para Sí. fastidiarnos la vida, es para que vivamos mejor, para que tengamos más gozo, familias más sanas. Sí, porque en la obediencia hay bendición y Dios te previene de pagar facturas y consecuencias, ¿no? De no obedecerlo. Entonces vale la pena obedecer. Sí, vale la pena y siempre es de bendición hacerlo y gracias a Dios que Él es un Dios de misericordia. Entonces cuando hemos fallado podemos regresar a Él Claro. con arrepentimiento genuino y Él nos va a dar perdón y otra oportunidad. Y también te permite llevar una vida en plenitud, ¿no? Ujú. Porque hay personas que tienen mucho dinero y no son felices. Hay personas que tienen poco y son felices porque tienen plenitud en Dios. Entonces, es como el papá que cobija a sus hijos, Ujú. le dice, si haces esto, te vas por este camino, te va a ir mejor, conociendo el carácter de Claro. Dios, ¿no? Entonces, lo que hemos estado analizando en esta serie de los 10 mandamientos, si te has perdido alguno, pues búscalos y escucha Búscalos. los demás, ¿no? ¿De qué Sí. mandamiento vamos a hablar hoy, Sally? Hoy vamos a hablar acerca de no robarás. Ay, ese es un mandamiento muy importante que hoy en día, como vemos, los robos en aumento, la falta de honestidad e integridad. Y fíjate que una buena autoestima está fundamentada en la columna de la integridad, el no robar. Y en México, ¿qué se nos enseña? El que no tranza, no avanza. ¿Cómo ves? Claro, y lo malo no es que robes, sino que te cachen. Eso es el pecado. Eso es lo malo, si te cachan. Pero si no te cachan, hasta te sientes muy acá porque lo lograste. Y es una aberración. Dios nos dice, no robarás. Recuerdo cuando era niña, vivimos cerca de su mesa, que un día me mandaron a comprar algo y la chica me dio en ese entonces 20 centavos de más. Y llegué a la casa y mi mamá contó el cambio porque contaba el cambio. Sí. Nos pedía cuentas muy claras y me dice, ¿tienes dinero de más? Y yo, pues, ay, la muchacha loca que no, pues, ella no contó bien el dinero. No es mi problema, Ese ¿no? es lío de ella. Y me hizo regresar, A regresar los a 20 regresar los centavos. 20 centavos a la chica, a la cajera. Y cuando ahí, yo era niña, estoy parada ahí enfrente de la caja y la muchacha se me quedaba viendo, pues, ¿qué haces aquí? Le dije, es que me dio más de cambio. Ujú. Y cuando vio los 20 centavos, pues se quedó así entre que no sabía cómo reaccionar porque, No se esperaba, ¿no? n- Alguien honesto. pero además no era tanto, Pero era la pero acción. era la acción de que yo regresé a fuerza, porque además estaba bien cansada y hacía sol y no quería regresar caminando a su mesa. Claro, claro. Pero aprendí la importancia de no robar ni un centavo, ni un clip, ni un nada. Y vivimos en una sociedad Sí. que sí tomamos prestado para nunca regresar. Y eso es robar. Ah, eso es muy típico, ¿no? En la cultura. Me prestas. ¿Cómo hemos tenido problemas con personas por ese punto, ¿no? Me prestas 5,000 pesos, pues yo entiendo que me prestas es porque me vas a pagar. Pero por no aclarar el punto, el que te dije me prestas, ten misericordia de mí, y luego se enojan de que les cobras. Oye, ¿no me has pagado los 5,000 que te presté? ¿Cómo? O sea, qué tremendo, ¿no? Es parte de la cultura. Ahorita que mencionas ese caso, hermanita, fíjate que yo fui a Chihuahua, así se dice allá, y tenía que
antes de ir a Chihuahua, en México, de San Luis a México, estuve en el banco. Tenía que hacer un depósito y era la única oportunidad de horario. Y entonces yo pagué 4,550 pesos de depósito para un pago. Y la cajera estaba coqueteando con un muchacho ahí del banco y no se dio cuenta. Entonces al rato me regresa el voucher de depósito por la cantidad y todo el dinero. Entonces, ahí era una oportunidad importante que yo pudiera decir, wow, Dios me bendice, Señor, tú viste que vine a pagar, pero tú me bendices, ¿yo qué culpa tengo? Siguiente pensamiento, tú eres hija de Dios, el que te lleves ese dinero no está correcto. Tercer pensamiento, estás en el aeropuerto, ¿quién te conoce? Pues nadie te conoce, nadie se va a dar cuenta. Pero como tú, como hija de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces le toqué la ventanita y le toqué, y ahí sabe el jefe. Y le digo, hey, te quiero regresar el dinero. Y entonces me dice, ¿cuál, señora? Pues el dinero que me acabas de dar, todo lo que te di para depósito, tú me lo acabas de regresar. Y entonces el jefe le dijo, tú estás de distraída con este muchacho. Señoras como ella, no hay muchas. Le dije, pero no soy mensa, soy cristiana, hija de Dios. Que quede claro que amo a Dios y por eso le regreso el dinero. En ese sentido, ¿no? Porque la mansedumbre es obedecer. No, pero tristemente en nuestra cultura se cree que es menso Sí. regresar el dinero, ¿no? Que eres tonto. Sí. Si te dieron de más, tú eres el tonto porque lo regresas. Y también podría haberte llegado el pensamiento, pues que aprenda, que escarmiente, que escarmiente, que no puede estar coqueteando en el trabajo, No, pero y además, ese es lío de ella, no de nosotros. No, y porque al final del día iba a sacar sus cuentas, se le iban a faltar Claro. 4,550 y es su sueldo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Pero Dios ahí tenía yo que ser ejemplo y llegando a Chihuahua la bendición fue tremenda. O sea, Satanás quería meter su pie Claro. a ver si yo caía, ¿no? Entonces, ¿cómo verdaderamente tenemos que tener cuidado con no robar? Y creo que también el no robar aplica a la vida. No robarás, copiar es robar información. En un examen, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso es robar Información. la información de otro. No robarás el buen nombre de otro. La Biblia, el siguiente mandamiento, eso Ahorita nos lo lleva vamos al a que sigue, comentar, sí. habla de no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Sí. Eso es robarle su buen nombre, su credibilidad. Entonces, el robar no solo se refiere al dinero, se refiere a quién es la otra persona, se refiere ¿Puedes robar a... un esposo? Puedes robar un esposo, puedes robar un Una amigo, empresa, puedes robar muchas cosas. a tu socio. O sea, Ajá. hay muchas maneras de robar, pero es falta de integridad, ¿no? Y Dios es un Dios en el cual podemos confiar. Él sí es de fiar y Él no roba, Él da. Fíjate que ha habido personas que me han dicho, yo trabajo para el gobierno y como el gobierno nos roba a nosotros, pues yo robo de la oficina clips o engrapadoras o cosas. Y le dije, oye, no, eso no es un concepto correcto, ¿no? A ti no te toca juzgar, Dios sí juzga, pero el que tú estás robando una engrapadora que no era para que te lo llevas a tu casa, o sea, una cosa es que tú compres la engrapadora y qué padre, ¿no? Pero el que tú te lleves uno que es de la oficina o hasta una, me acuerdo una enmicadora, o sea, cosas ya mayores, o sea, ¿de qué se trata, no? Otra forma de robar, muchos yo he escuchado que dicen, bueno, en mi trabajo hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. O sea, son los aviadores, ¿no? Y a lo mejor no son aviadores, están ahí pero no trabajan. O sea, realmente es el puro cuento, ¿no? Ajá, porque pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Eso es robar a la empresa, al jefe, al gobierno, a quien sea. Me llama la atención, ¿no?, que en México somos muy, es que el gobierno corrupto, pero yo les aseguro que cualquiera que tiene la oportunidad de robar, lo va a hacer a todos los niveles, porque necesitamos de Cristo y ese concepto que Dios dice, no robarás, poquito o mucho igual es robo. Por ejemplo, tú que te mueves tanto en el medio de la música, hay plagio de canciones, que es robar, ¿no? También. Sí. Una creación, una composición, y tú te la robas y te pones el título que tú lo hiciste, ¿no? Qué mal, ¿no?
Hasta hay plagio de sermones. Yo siempre digo, bueno, si te vas a fusilar el sermón de alguien más, di que es de alguien más y que lo Claro, estás reproduciendo porque es bueno, porque te gusta, porque se te porque hizo te muy buen bendijo, tema, porque hay claro. un buen tema y no te lo robes así tal cual. Sí, que te des la gloria tú, ¿no? Qué mal. Sí, O sea, la integridad, de no robarás, se aplica en todo. en todas las áreas de la vida. No Sí, robarás. Y el que sigue es, no darás falso testimonio, no harás chismes, ese no. es un problema grave. Nosotros lo tenemos tristemente en las iglesias, ¿no? Hay chismes. En la congregación hay chisme, ¿no? Ahí en San Luis Potosí. Y a mí me duele porque no debería de haber chisme, pero lo hay. Y pues desgraciadamente Dios saca a la luz siempre las cosas, ¿no? Y me entero y me da tristeza porque digo que no entienden que Dios juzga cada palabra. Pero de falso testimonio tengo un ejemplo clarísimo, tremendo. Hubo una persona que llegó a la congregación y se arrepintió y bueno, Dios hizo la obra y todo. Pero ¿qué crees, hermana? Tiempo después llegó otra persona, una mujer, y entonces él nos fue a ver y nos dijo, esa mujer dijo falso testimonio de mí y por su falso testimonio yo perdí mi trabajo. Ah, qué barbaridad. Pero dijimos, bueno, pero ¿estás dispuesto a confrontar esta situación? Porque nosotros ahora sí que no somos testigos de nada. Y resulta que esa mujer era amante del director de la empresa. Entonces se planea esto para quitarlo del trabajo, ¿verdad? No liquidarlo y todo eso. Pero cuando ella llega a la congregación, ella está enferma de una situación muy difícil. ¿Y qué crees? Después de que todo esto sale a la luz y ella lo reconoce y le pide perdón, ella muere un mes después. Qué fuerte, ¿no? Y ella dijo, me llegó la factura porque yo sé que estuvo mal. Después se enoja con el director de la empresa por X o Y, deja de ser la amante y pues ahora lo tiene que reconocer, ¿no? Porque dice, ahora soy hija de Dios. Y bueno, se fue como hija de Dios, pero qué tremendo. Ella entendió que lo que estaba viviendo en su cuerpo, los problemas de sus hijos que eran alcohólicos y todo lo que estaba viviendo, tenía que ver esto, el dar un falso testimonio. Es muy serio no hablar, no dar falso testimonio de nadie, ni de en las familias, eso divide familias. Me acuerdo mucho el pastor Israel Gutiérrez de hace muchísimos años que le enseñó a nuestro papi y él a mí que cuando alguien te llegaba con algo, le pidieras a esa persona que te lo escribiera y tenía uno de esos libros grandotes como de contabilidad, decía, me lo escribe y me lo firma para que yo pueda ir con la persona. Y tres cuartas Invariable. partes decían, no, no, pues no, entonces no es cierto. O sea, si es cierto lo que usted me está diciendo de la persona X, usted lo va a escribir y lo va a firmar. Y yo lo aprendí también eso de papi y lo he puesto en práctica. Acusaciones fuertes, no tan fuertes, escríbemelos y fírmamelo. Y entonces yo puedo tomar acción. Claro, porque Y no se porque ya toman no fue, ajá. responsabilidad. Y si no lo quieres escribir, entonces pues es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, eso de tomar falso o dar un falso testimonio de alguien es muy, muy serio, puede destruir familias, puede destruir Pues esa iglesias, es la murmuración, ¿no? Es ¿sí? algo muy delicado. Y bueno, sabemos que se puede dar en el medio cristiano, en las congregaciones, en todos lados. Yo simplemente comparto que somos vulnerables, pero tenemos que vivir delante de Dios en pureza, como todo lo que hemos estado aprendiendo, que el Señor nos llama a la santidad, ¿no? Sí, Y hay casos extremos, pero ese método es muy bueno. También la palabra de Dios dice que llames a la otra persona. sí, sí, sí. Y si están dispuestos a hablar, Confrontarlo de pero hay frente. gente que luego no está dispuesta a confrontar. Y también la otra situación es que vienen contigo y te dicen, no, es que esa es la verdad. Y tú dices, bueno, tengo que escuchar el otro lado. Se enojan contigo porque tú no los apoyaste al 100%, pero también la otra parte tú tienes la oportunidad de escuchar cuál es la verdad. Y siempre va a haber una media en donde se va a ver, pero bueno, Dios revela todo. Es impresionante Dios, Él es el mejor para revelar la verdad, ¿no? Pero que, como dices tú, se destruyen familias. O sea, sí es serio. Levantar falso testimonio Sí, es uno de los 10 mandamientos, o sea, está allí.
tiene su propio versículo. No, y qué No bonito que hables levantarás. bien de los demás, ¿no? No hablar mal de los demás. Sí, Pero me hay acuerdo. gente que es muy buena para el chisme, les encanta. Y Sí, ¿no le han dicho un chisme de mí? Oiga, por eso ya no me invitó, o qué pasó, ¿no? Esa es la realidad. sí, recuerdo mucho que mami decía, antes de decir algo de alguien, pregúntate, ¿es cierto? Así es. ¿Lo sabes de primera mano? ¿Va a ser de edificación? ¿A alguien le va a servir esta información? Si no, cállate. Fíjate que eso que acabas de mencionar es algo que lo tengo muy presente porque nuestros papás no nos permitían hablar mal de nadie en la mesa, ¿verdad? No estamos hablando de una situación real que incluyera quizás una entrevista personal, pero a nivel mesa, vamos a hablar mal del hermano Juan o del hermano Pepe. Ja, ja, ja. No nos lo permitían, porque al preguntarnos, ¿es algo que edifica? ¿Es la verdad? ¿Es algo que a Dios le glorifica? Pues ya. Sí, Entonces te glorifica a Dios, acostumbras si no, no, no lo digas, no tienes por qué y repetirlo. nos acostumbramos a un ambiente que no era de bullying, ¿no? Y eso es algo que me afectó a mí muchísimo positivamente. Ujú. Y nosotros también, la familia, pues no nos parece eso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, no levantemos falso testimonio. Y bueno, terminamos esta serie, este último mandamiento que está en los 10 mandamientos y obvio la Biblia tiene muchos lineamientos que nos pide, que son como una conversación extendida sobre estos 10 mandamientos, ¿no? Pero Sí. el último habla acerca de de no codiciar y eso implica que Dios debe ser suficiente. Dios Ujú. es suficiente. Así Y es. si Él es suficiente en mi vida, entonces yo no voy a codiciar, dice aquí, ni el asno, ni la casa de tu prójimo. Me llama la atención que dice ni la mujer de tu prójimo. O Ujú. sea, ni su esposo. Entre mujeres muchos dicen, ay, Adulterio. es que si mi esposo fuera como fulano de tal, yo siempre les digo, pregúntale a la esposa de fulano de tal, si de verdad, pasa mucho con los pastores, ¿no? Ay, es que si fuera como el pastor, pregúntale a la esposa del pastor si él es tan maravilloso en casa, ¿no? Sí. Ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás porque cuando estás enamorada de Cristo, Él es tu todo y no necesitas más. Entonces no hay por qué codiciar ni la lavadora, ni el coche, ni la chica que les ayuda en su casa, ni sus hijos. Pues esto habla, bueno, esto de Éxodo 20:17, este mandamiento habla de contentamiento, Sí. de plenitud, ¿no? Claro, a todos nos gustaría tener muchas cosas, pero no necesariamente. O sea, cuando tú estás plena en Dios, como tú decías, no necesitas más, ¿no? Dices, tengo todo. Si hoy Dios me llama, pues tengo todo, tengo al Señor. Voy a caminar en las calles de oro algún día, estaré con Él en el cielo. Y eso cambia la perspectiva, ¿no? Pero ahora, hay gente que me dice, ay pastora, pero ahora ni hay bueyes, ni asnos, ni siervos o criadas en nuestro entorno actual como antes había, ¿no? Que los que tenían mucho, pues tenían 20 criadas o criados, más mayordomos, es cierto, pero finalmente nos habla de las posesiones, La lavadora, el refrigerador, los carros, los coches, la ropa, el trabajo, la colonia pero aquí donde habla de la vives. casa de tu Sí, prójimo, ¿no? habla de la casa, o sea, no codicies nada, ni su trabajo, ni su, la iglesia, ni su rol en la iglesia, no codicies. ¿Por qué? Porque si tienes a Dios, tienes todo. Y el apóstol Pablo nos Contentamiento habla de que sabe vivir con poco y con mucho. sabe vivir con mucho. ¿Por qué? Porque su contentamiento está en Dios. Entonces, si nosotras buscamos nuestro contentamiento en las cosas, nunca vamos a ser felices. Conozco a un Jamás. caso, aquí dice no codiciarás la casa de tu prójimo, conozco un caso de un cuñado que codiciaba la casa, ¿verdad? Donde vivía su hermano y metió a la esposa a la cárcel. Estuvo en la cárcel por una casa. Desobediencia a este mandamiento, ¿te imaginas? La metió a la cárcel, no había hecho nada porque dijo que había un fraude de la casa, de la venta y bueno, ¿y saben qué pasó? El hermano murió de cáncer del hígado, yo creo que se acabó
con el dolor, ¿no? De que su cuñado estaba haciendo esto. La esposa se enfermó mucho también en la cárcel. Su esposo murió estando ahí en la cárcel. No pudo ir al velorio, no pudo estar con él en la sepultura. O sea, casos tremendos, y ella era inocente. Salió a la luz que quedó absuelto todo el caso. Pero imagínate, o sea, ¿a qué nivel llega la codicia, no? No codiciarás ni la salud de tu prójimo, Sí. ni los aretes, ni la ropa, O sea, ni que su te perro, gusten. ni su mascota, ni nada. O sea, no quiere decir que no lo apreciemos, pero no lo Pero codiciemos, si que te no nos fijas, vayamos. si te fijas, este va de la mano con no hurtarás Sí, también. sí, sí. Porque tú codicias, ¿cuántos no han matado a un asalto aquí en la Ciudad de México, en cualquier lado, por unos tenis? Es que vi unos tenis, los codiciaron y apuñalaron al muchacho, ¿no? Bueno, y no hay bueyes, pero hay celulares, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, No habla de bienes, ¿no? habla de tener contentamiento en Dios, porque Él es suficiente. Y con eso terminan estos 10 mandamientos. Dios es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Y si entendiéramos eso de verdad y lo aplicáramos a nuestro diario vivir, puedes tener poco, pero si tienes a Dios tienes todo. Y puedes tener mucho, y si no tienes a Dios no tienes nada. Sí. Porque en Él lo poco puede ser todo y lo mucho puede ser nada sin Él. Entonces busquemos al Señor. Me encanta que estos 10 mandamientos acaben empieza con yo soy Jehová tu Dios. No hay nadie más que yo, soy el único, no hay otro Dios. Ámame, respétame, obedéceme. Y termina con ten contentamiento en mí. No robes, no digas falso testimonio, no codicies lo de otros. Y bueno, todo lo que hemos estado viendo estas semanas. Gracias, Raquel, ¿quieres decir algo más? Sí, lo que pasa es que en Efesios 3 habla del amor que excede todo conocimiento, que envuelve, ¿no?, muchas estas cosas. Y dice, por esta causa, hablando de los 10 mandamientos, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces esto es algo que nos hace y más poderosos, pero dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El seguir los 10 mandamientos, Ali, te da plenitud, porque aquí está hablando de ser llenos de toda la plenitud de Dios, y se nos habla de la obediencia aquí en Efesios a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo. La plenitud completa, obediencia, pero también entender que nos da inteligencia espiritual. Así es. ¿Y queremos vivir plenas? Amemos al Señor obedeciendo los mandamientos que nos da. Y me llama la atención que es toda la plenitud. O sea, no es la mitad de la plenitud, es como toda plenitud, es un todo, y es toda esa, todo ese todo. Qué hermoso, el que ¿no? Dios nos ofrece. Entonces, somos pues, muy afortunadas. amén, amén. Todas ustedes son afortunadas si tenemos a Dios en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta serie de los 10 mandamientos. Esperamos que haya sido de bendición. Gracias por dejarnos compartir un poco nuestra vida y nuestros pensamientos, pero más que nada nuestra fe, nuestra relación con el Rey del Universo, el único Dios que nos ama entrañablemente. Y la invitación, si no conoces a Cristo como tu Salvador, te entregues a Él para que puedas vivir esta plenitud y conocer al Rey de Reyes, Señor de Señores, que puede transformar tu vida, la de tu familia, la de este país. México necesita a Cristo. Amén. Raquel, muchas gracias. Gracias, Ali, y un privilegio, un abrazo para todas ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Bye.